Amén, buenos días. Bien, bueno, qué bendición. Hoy arrancamos con una nueva serie, o la primera serie del año, y a esta serie le hemos llamado ¿Qué quiere Dios? Si yo te pregunto esta mañana, ¿qué crees que quiere Dios? ¿Tú qué responderías? ¿Ah? Lo bueno para ti. Ok, ¿qué más quiere Dios? Tu salvación, qué bien. ¿Qué más quiere Dios? ¿Qué? Que lo busquemos constantemente. Amén. ¿Qué más quiere Dios? Obediencia. ¿Qué más quiere Dios? Que aprendamos a ser sus hijos. ¿Qué más? ¿Qué crees tú que quiere Dios? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios en tu vida? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios a través de ti? Hazte esa pregunta por un momento y quiero que por un momento cierres tus ojos allí donde estás y le hagas esa pregunta al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te diga qué quiere Él contigo en tu vida. Deja lo que Él te cuente esta mañana. ¿Qué quiere Dios? Hemos venido diciendo en todo este tiempo que Dios no solamente quiere que conozcamos su voluntad, sino que caminemos en ella. Y para los que han estado desde el principio del año recibiendo lo que hemos estado impartiendo acerca de las características de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. También hemos dicho que efectivamente para poder caminar en esa voluntad necesitamos primero conocer la voluntad de Dios, necesitamos internalizar, hacerla propia la voluntad de Dios y luego obedecer la voluntad de Dios. Porque de nada sirve que simplemente conozcas su voluntad si no la obedeces. Entonces es necesario que la conozcas, es necesario que la internalices y es necesario luego entonces que la obedezcas. Ahora, se levanta en contra de este propósito de Dios nuestra propia naturaleza. Ahora que mi esposa estaba leyendo el texto de Apocalipsis y ella estaba hablando acerca de que esta naturaleza pecaminosa se opone a las cosas de Dios, efectivamente quiero decirte esta mañana que eso es lo que más batalla le hace a la voluntad de Dios. Es tu propia naturaleza y la mía. Es decir, Dios tiene un propósito con nosotros, dice la palabra de que está escrito en nuestro libro de la vida, todas las cosas que han de acontecer, todas. Pero hay un enemigo que se levanta en contra de ese propósito y no solamente Satanás. Porque Satanás sí, efectivamente, él también está propendiendo porque nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Pero si hay algo que se opone definitivamente y que viene de adentro es tu propia naturaleza. Luego entonces nuestra propia naturaleza termina haciendo que las cosas que Dios nos ha prometido sean de alguna manera socavadas. Porque cuando tú y yo decimos que no, nos cerramos por dentro, nos atascamos por dentro, pues no hay quien nos mueva. ¿O cuántos de aquí se pueden reconocer como tercos? ¿Cuántos son tercos acá? Yo soy bien terco. Yo soy bien terco. Entonces, cuando creo algo, normalmente meto la cabeza por allí porque lo creo. Y si tengo de alguna manera un fundamento bíblico para creerlo, más todavía. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces Dios tiene que cogernos a nosotros y decirnos, espérate. Está siendo demasiado terco y por ahí no es. Y de repente nosotros estamos atascados con eso que Dios nos está diciendo. En estos días escuchaba una frase que me gustó muchísimo acerca de la libertad en la que nosotros tenemos que caminar. Porque caminar en libertad fundamentalmente es cuando tú tienes convicción que lo que te ha dicho es verdad y tú caminas en obediencia a eso, aunque eso vaya en contra de lo que tú crees o piensas. ¿Les ha pasado que algunas veces ustedes leyendo la Biblia se dan cuenta que algo que tú habías creído toda la vida no era así? ¿Les ha pasado eso? Y tú dices, Dios mío, yo toda la vida creí esto, hice esto y no era así la cosa. Pero muchas veces eso está yendo en contra de lo que tú tienes internalizado. Y escuchaba esta frase que me gustó acerca, insisto, de esa libertad de caminar en la voluntad de Dios. Dice, querer hacer algo y no poder es esclavitud religiosa. ¿Han escuchado esa frase? ¿Querer es poder? ¿Sí? Y escuchaba esto, querer hacer algo y no poder es esclavitud religiosa. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho,
yo quisiera, me pelo por hacer tal cosa, aunque eso se trate de un pecado, pero tú dices, pero no puedo, porque deshonro a Dios con eso. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Ok, eso es religión, eso es religiosidad. Porque si tú quieres realmente cometer un pecado y realmente te estás absteniendo de hacerlo porque vas a desagradar a Dios, eso no es libertad, hay esclavitud allí en tu vida. ¿Sí o no? Ok, mira lo que sigue diciendo la frase. Poder hacer algo y no querer hacerlo es la verdadera libertad. Es decir, que tú puedas hacer lo que te da tu gana y tú digas, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no quiero desagradar a Dios. Esa es la verdadera libertad. El apóstol Pablo dijo que todo nos era lícito, mas no todo nos conviene. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, ¿o no? Necesitas entender esta mañana que tú puedes hacer lo que quieras. El punto es si quieres hacerlo. Porque si quieres hacer lo malo, entonces la lucha que hay por dentro es más religiosa que otra cosa. Porque lo que tiene que haber es convicción. Ojo acá, aunque el deseo te esté diciendo que hagas eso. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Porque ciertamente hay una lucha en nuestro interior con nuestra naturaleza. Pero cuando hay convicción en el corazón, entonces tú no haces aquellas cosas que sabes que son malas porque no quieres hacerlas. Aunque tu deseo interior, tu naturaleza, esté tirando por el monte. ¿Sí me va a entender? Porque cuando lo comprendes que en tu mente tú empiezas entonces a buscar hacer la voluntad de Dios y no la de la naturaleza pecaminosa que vive dentro de ti. Porque, insisto, una cosa es querer y no poder. Y otra cosa es poder y no querer. Y ahí es hacia donde Jesús nos quiere llevar. Mateo capítulo 11, acompáñenme allí. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí está hablando Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, que está hablando Jesús, y aprended de mí, estoy leyendo en la Reina Valera, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús hace una invitación, toma mi yugo, que es más fácil, yugo es la carga, yugo es la responsabilidad, el propósito, como le quieras llamar. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús habló de la mansedumbre, Jesús no estaba hablando de que alguien manso es alguien menso. Jesús estaba hablando, y cuando habló de la mansedumbre, estaba hablando porque la definición de esta palabra, mansedumbre, es la virtud de controlar el poder y no permitir que se desborde en ninguna circunstancia. Esa es la definición de mansedumbre. La voy a volver a repetir. Es la virtud de controlar el poder y no permitir que se desborde en ninguna circunstancia. Jesús tenía la capacidad de hacer lo que a él le daba, pero no lo hizo. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz y le dijeron, ¿por qué no te bajas de acá? Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le arranca la oreja al soldado y el Señor le dice, espérate, ¿tú no crees que si yo chaquease mis dedos, no tendría aquí millares de ángeles inmediatamente? Por eso podemos decir que a Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida y es diferente. Y aún cuando estaba en Getsemaní, el Señor dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús tenía el poder para cambiar cualquier circunstancia, pero no lo hizo, y eso es mansedumbre. Así que cuando el Señor está diciendo, hey, sean humildes como yo, tengan la capacidad de reconocer que necesitan a Dios y sean mansos, controlen su poder, controlen las decisiones que pueden tomar y verdaderamente conéctense con el propósito de Dios queriendo lo que Él quiere. Porque eso es lo que nos va a llevar a la verdadera libertad. No sé, los veo como muy serios. ¿Esto les está entrando en reversa o qué?
Digan amén o ayayay, pero digan algo. Entonces, quiero llevarlos a esa pregunta de esta serie. Entendiendo esto que acabo de explicar, ¿no? De que finalmente lo que el Señor quiere es que aunque nosotros podamos hacer lo que querramos, tomemos la decisión de hacer lo que Él dice, ¿ok? El mismo Jesús dijo, yo no vine aquí a hacer lo que me daba la gana, estoy parafraseando. Yo vine a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. Entonces, Juan capítulo 6, y ahí es donde me quiero centrar esta mañana. Juan capítulo 6, y voy a darles contexto de Juan capítulo 6. Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual y les pido que abran la traducción del lenguaje actual porque lo dice con mucha más claridad. Juan capítulo 6, el contexto, la gente seguía a Jesús. Jesús acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. La gente lo estaba siguiendo. ¿Se acuerdan? Cruzan el lago Senaquerib y dice la palabra que Jesús había mandado a los discípulos adelante, se les aparece caminando sobre las aguas, y ustedes conocen el texto, llega al otro lado y la gente le dice, Jesús, ¿dónde estabas? La gente lo andaba buscando desesperados y le dicen, Jesús, ¿dónde estabas? Y Jesús, conociendo lo que había en el corazón de ellos, les dijo, ustedes me andan buscando, no porque me quieran a mí, sino porque quieren lo que yo les acabo de dar. Les di comida, se jactaron y entonces me andan buscando porque yo les di comida. Me andan buscando porque vieron los milagros que yo hice, pero realmente están aspirando a algo mucho más. Algo mucho menos de lo que yo les puedo dar. Ustedes están queriendo comida que al final la comida perece y la comida termina siendo botada por la letrina, pero están dejando de poner sus ojos en lo que verdaderamente es importante. Este es el contexto. Entonces que ellos le hacen la pregunta a Jesús, ok Jesús, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Que hagamos. Así que Juan capítulo 6, versículo 28. En ese contexto, la gente le pregunta, Juan 6, 28, la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Versículo 29, Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí que soy a quien Él envió. Escuchen eso. No sé si habéis leído ese texto alguna vez. Juan capítulo 6. Y no sé si lo habías visto en esa dimensión. La gente preguntó, como esta pregunta que nos hicimos esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y la respuesta de Jesús fue, ¿cuántas cosas tenían que hacer? ¿Qué dice ahí? Una sola. Lo único que Dios quiere que haga, es que crean en mí que soy a quien Él envió. Y de pronto tú pudieras pensar, ok, en ese momento le está hablando el pueblo judío no reconocía a Jesús como el Mesías, y a lo mejor estás pensando, ok, en ese contexto estaban queriendo que la gente creyera que Jesús era el Mesías, pero quiero que lo traigamos al contexto de hoy. Y es la misma pregunta. Lo único que Dios quiere que hagas es que creas en Jesús. Que creas en Jesús. La pregunta del $1.000.000. ¿Crees en Jesús? Amén. ¿En verdad crees en Jesús? Te voy a volver a preguntar. ¿Crees en Jesús? Ojo acá, el contexto que Jesús les presenta es que ellos estaban detrás de Jesús por los milagros que Él hacía. No andaban detrás de Jesús por quién era Jesús. Estaban detrás de los milagros. Estaban detrás de lo que Jesús podía hacer por ellos. De hecho, si tú sigues leyendo, después de que le dice eso, ahí en el versículo 29, sigue leyendo, versículo 30 y ahí en adelante sigue leyendo. Ellos que empiezan a decirle, ok Jesús, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Ok, ¿quieres que te creamos que tú eres el Mesías? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Qué nos vas a dar? Les preguntaron. Lean para que vean. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuántas veces que ustedes han estado así? A ver Jesús, ¿qué me vas a dar? Moisés nos dio el pan que viene del cielo. ¿Y tú qué nos vas a presentar? Y empezaron a pedirles pruebas a Jesús de que Él es el Mesías. Empezaron a pedirles pruebas a Jesús
de que Él era lo suficientemente grande para que confiaran en Él. ¿Y cuántas veces no le hemos pedido pruebas a Jesús de que nos ama? Señor, si tú me amas, entonces haz esto que te estoy pidiendo. Señor, si en verdad tú me amas, si en verdad yo soy tu hijo, Señor, entonces haz esto, y le damos una orden a Jesús. Señor, yo quiero creer en ti, pero yo espero que esto que te estoy pidiendo tú lo hagas en mi favor para ver que en verdad me amas, Jesús. ¿O no le hemos pedido pruebas a Jesús? Entonces, ¿dónde está esto que está diciendo aquí la palabra de que lo único que Él quiere es que le creamos, que Él es el Mesías, que Él lo ha enviado? ¿Estamos seguros que en verdad creemos en Jesús? Esa palabra creer allí es la palabra clave, la palabra pisteo, de donde viene la palabra epistemología, conocimiento. Y esta palabra quiere decir tener fe. Esta palabra quiere decir darle crédito, darle valor. Quiere decir confiar. Quiere decir, cuando está hablando de confiar, está hablando del bienestar espiritual de uno a Cristo Jesús. Esta palabra también quiere decir encomendar, guardar, fiar. Quiere decir esta palabra. O sea que creer en Jesús no es solamente saber de que Él es Jesús, porque nosotros teológicamente sabemos quién es Jesús. O aquí hay alguno que no sepa quién es Jesús. Si yo te pregunto quién es Jesús, ¿tú qué me respondes? ¿Qué me respondes? El Hijo de Dios, eso es lo que decimos, el Hijo de Dios. ¿Y qué más decimos de Jesús? Es que el Salvador, ¿sí? Es el Salvador de mi vida. Decimos, ok, pero ¿conoces a Jesús? Un poco más. ¿Le crees a Jesús? La palabra confiar en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, quiere decir esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Es decir, creer o confiar en Jesús no solamente es saber quién es Él, sino que realmente tú tienes tu esperanza en Él. Y no te tiene que dar una prueba para eso. Porque el principio del cumplimiento de la voluntad de Dios es que entiendas que Él es el más grande de todos, el primero. Jesús no quiere que arranques a cumplir su propósito si antes no crees en Jesús. Señor, dime lo que quieres que haga. Espérate, lo primero que tienes que hacer para cumplir mi voluntad es creer en mi Hijo. Creer que yo lo envié. Es confiar en Él. Es creer profundamente que Él te puede guiar hacia el destino profético que tú tienes. Es lo primero que tienes que hacer. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, más adelante, Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que me han podido ver. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto a Jesús de alguna u otra forma? Yo he visto a Jesús en muchas formas, pero todavía a veces me cuesta confiar en Él. Pero todavía a veces me cuesta creer en Él. Cuando me veo frente a situaciones en las que yo digo, Dios mío, ¿y esto qué? ¿Cómo se come esto? Viene ese susto en mi corazón. Por eso a mí me parece, ¿se acuerdan de este hombre que le pide a los discípulos que sanen a su hija y la palabra a su hijo que estaba endemoniado y la palabra dice que los discípulos no pudieron, así que se va donde Jesús y le dice a Jesús, Jesús, sana a mi hijo si puedes. Porque estos no pudieron. Imagínense decirle eso a Jesús. Y Jesús le devuelve la pelota y le dice, si puedes creer, porque para los que creen, todo es posible. Entonces este hombre le dice la frase que me parece más real, más honesta, le dice, Señor, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es decir, yo sé que eres Dios, yo sé que tú puedes, pero me falta creerte, o sea, no tengo la suficiente fe, por favor, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que es la frase más honesta que aparece en la Biblia. Porque él estaba reconociendo que a pesar que sabía quién era Jesús, por algo lo fue a buscar. Pero sabía que le faltaba fe, confianza
en que verdaderamente Jesús lo podía hacer. Entonces se trata de esta convicción, una convicción que primero tiene que ocurrir en nuestra mente. Porque si tú ves el concepto de la fe habla de convicción. Y la convicción primero tiene que ocurrir en nuestra mente. Yo creo que el campo de batalla más grande que existe para el cristiano es su mente. Y esta semana lo hablábamos, no sé cuántos estuvieron en Casas de Pan esta semana. Ese que el campo de batalla más grande que existe es el de la mente. Y yo citaba allí en el material 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Y quiero volverlo a traer a colación. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Si tú agarras ese texto de atrás hacia adelante, te vas a dar cuenta que para obedecer a Cristo tenemos que enseñar a las personas a que tienen que capturar esos pensamientos rebeldes, que tienen que dejar todo orgullo, que tienen que acabar con esos argumentos falsos y antes, por el contrario, tienen además que derribar todas las fortalezas del razonamiento humano. O sea, miren por donde tenemos que pasar. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas de nuestro razonamiento humano? Es eso que tú dices, pero es que yo creo. Yo pienso. Cuando tú le metes a una frase de la Biblia, yo creo, yo pienso. Y yo he contado este testimonio en otras ocasiones, pero lo voy a volver a contar hoy. Hace varios años, cuando yo era pastor de jóvenes, una chica que hacía parte del staff de jóvenes, vino a mí por algo que estaba pasando en su vida. Y yo normalmente, los que han estado en consejería conmigo saben que yo les voy a dar es con la Biblia, así. O sea, no es mi concepto, yo voy a agarrar la palabra y yo voy a todo lo que te diga, te lo voy a decir con base a lo que dice la Biblia, porque al final no es lo que yo pienso, es lo que dice Dios. Y yo le dije, mira, la palabra dice tal y tal cosa, y le cité varios textos bíblicos, y ella me dijo, ¿sabes qué, pastor? Pero no me parece. O sea, que ¿no te parece? Apague y vámonos. Yo le dije, no puedo hacer más nada por ti, hija. Porque si no te parece lo que dice la Biblia, aquí no hay nada que hacer. ¿Me explico? Porque cuando frente a los argumentos de la Biblia están tus razonamientos humanos, entonces yo veo al Espíritu Santo diciéndonos, entonces, mijo, apague y vámonos. Si tú dices que no, siempre que aparezca un me parece o no me parece, yo creo o no creo frente a lo que la palabra te dice, hay un problema con nuestros razonamientos humanos. Y por eso dice que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cuáles son esas armas poderosas? La oración, la palabra, la adoración, la intercesión, el ayuno. Esas son las armas poderosas. Y es únicamente en la presencia de Dios que el Espíritu Santo te puede convencer de las cosas que tú no crees. Entonces nunca podrás cumplir la voluntad de Dios si hay un razonamiento humano que te dice no quiero. Es más, si hay un pensamiento rebelde, aquí habla de los pensamientos rebeldes. ¿Cómo son los pensamientos rebeldes? Cuando hablamos de rebeldía, ¿de qué hablamos? Va en contra de. Es cuando tú dices, no quiero. ¿No les ha pasado cuando sus hijos eran chiquitos y decían, no quiero? Y tú puedes saber que te conviene, que es lo correcto, pero cuando tú le dices a Dios, no quiero, eso es un pensamiento rebelde. Señor, yo sé que tengo que hacer esto. Yo sé que dice tu palabra. Yo sé que me lo han enseñado, pero Dios, no quiero. Amén o ayayay. Eso es un pensamiento rebelde. Y eso se opone en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo en nuestra mente. Y tiene que ser quitado de nuestra mente. Aparece aquí también los argumentos falsos. Y los argumentos falsos muchas veces alguien te los ha contado, pero otras veces son tuyos. Son tus propios argumentos, falsos, engañosos. Y cuando tú los confrontas con la verdad de Dios y lo que dice la Biblia, por eso cuando tú tengas una duda, ve y pregúntale a la Biblia lo que dice Dios. Tienes una duda de lo que sea, ve y pregúntale, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice Jesús?
Y frente a lo que dice Jesús y lo que tú piensas, tu propio argumento, la propia falsedad que puede venir de tus esquemas, te puedes encontrar con que la verdad de Dios va a derribar eso, o te vas a parar en una posición obtusa, rebelde, y vas a decir, no quiero. Y ya ese es otro tema. Pero incluso cuando te das cuenta de eso, eres confrontado. Y esa es la bendición más grande del mundo. Porque cuando tú eres confrontado, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en ti. Y también habla de la arrogancia y del orgullo. ¿Cuántos pueden decir que son orgullosos y arrogantes acá? Nadie levanta la mano. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu honestidad. Gracias por tu honestidad. ¿Saben? Una de las cosas con las que yo peleé muchísimo y todavía peleo es con mi arrogancia y con mi orgullo. Porque cuando yo conocí al Señor, yo tenía la cabeza llena de filosofía. Yo soy psicólogo de profesión. Y he estudiado mucho y leo mucho. Entonces yo tenía la cabeza llena de filosofía y yo cuestionaba todo. Y yo pensaba que me las sabía todas. Pero Dios me demostró que yo no sé nada. Y entre más conozco a Dios, más me doy cuenta que menos sé. Y eso es lo bonito, que entre más tú conoces más de Dios, te vuelves un poquitico más sabio en Dios, te das cuenta que tú no tienes ni idea de nada de la vida. Pero la arrogancia y el orgullo se levantan en contra del conocimiento de Dios y al final el Señor quiere enseñarnos por su amor. Amén. Entonces, mis amados, todos estos pensamientos están ligados a nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias nos enseñan cosas que incluso en casa nos enseñaron. Cosas como ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Hacemos pactos inútiles. Que hay gente haciendo pacto a toda hora como si esto fuera un intercambio divino. No, eso tampoco, eso es falso. También te han dicho que en la vida nada es gratis. ¿A cuánto le han dicho eso? En esta vida nada es gratis. Y pisoteamos la gracia de Dios porque hay muchas de las cosas que nosotros tenemos que tú no te las ganaste en ninguna parte, ni por tu esfuerzo. La salvación propiamente dicha, tú no te la ganaste, no creas que tú te la ganaste. Es que yo soy bueno y por eso Dios me ama. ¿Qué vas a hacer tú bueno? Me explico, Dios te ama porque Él es Dios. Dios te ama a pesar de ti, a pesar de tu pecado. Por eso Dios te ama. Ahora, la gracia abre las puertas, la obediencia las mantiene abiertas. Cuando el Señor por su gracia te ama, te abre la puerta, te bendice, tú por amor a Él y por gratitud a Él te mantienes en obediencia y eso mantiene las puertas de Dios abiertas. Pero necesitas reconocer la gracia de Dios y ahí es cuando nosotros verdaderamente empezamos a confiar en Él. Estamos aquí, mis amados, porque ciertamente nosotros amamos a Jesús. Y lo amamos de una forma o de la otra. Y yo sé que nuestro amor realmente es un amor que no es perfecto. Y yo creo que Dios se ríe cuando nosotros cantamos, te amo más que a mi vida, como cantábamos ahora. Te amo más que a mi vida, sí, yo soy la niña de tus ojos. Y Jesús dice, y cuando te doy una ordencita chiquita ya te cuesta trabajo amarme. Pero de alguna manera lo amamos, ¿sí o no? Y estamos aquí por eso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que se conoce como el Gran Mandamiento. Está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero miren cómo lo expresó Jesús. Este es Jesús hablando. Mateo capítulo 22, versículo 37. Toma ese gran mandamiento, pero ahora en la voz de Jesús, en el Nuevo Testamento. Y miren cómo lo dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. Porque el Señor sabía que la barrera más grande que había era lo que pasaba en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Eran todas esas cosas de las que hablamos ahorita. Todos esos razonamientos, todos esos argumentos falsos, todos esos pensamientos rebeldes, todo ese orgullo. Y entonces ahí está la traba.
Y por eso el apóstol Pablo enseñó en Romanos capítulo 12, versículo 2, que le hemos dado Pablo a ese versículo durante esta primera parte del año. Y es que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar para que nuestra forma de actuar pueda cambiar. Dice que seamos transformados a través de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si eso no pasa, estarás siempre diciéndole: Señor, ¿por qué? Señor, no quiero. Señor, dame una prueba. Señor, no me parece. Señor, ¿qué es esto? Cuestionándolo todo y oponiéndote a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y mis amados, nuestras mentes necesitan ser colocadas delante del Señor para que no sigamos teniendo esta relación con Jesús basada en nuestras dudas, basado en nuestra necesidad de que Él nos dé una prueba, basado en nuestra necesidad de que Él nos confirme las cosas. ¿Cuántas veces te has visto orando de esa manera? Señor, confírmame que en verdad me amas. Señor, muéstrame que en verdad me amas. Señor, muéstrame que en verdad tu voluntad es buena conmigo. Señor, por favor, darme una prueba de que así es como tengo que hacerlo. Y Jesús quiere que nosotros dejemos de estar cuestionando su voluntad y que simplemente le digamos: papá, aquí estoy, yo quiero hacer lo que tú dices que quiero hacer. Por eso, el Padre, cuando la gente preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere? Y yo me imagino al Padre diciendo: crean en mi Hijo, crean en Él. Crean que yo lo envié, crean que Él los ama, crean que Él derramó su sangre por ustedes. Créanme que todo lo que ha hecho interceder hoy por nosotros allí a la diestra del Padre, lo hace por amor. Crean que todo lo que Jesús ha hecho es bueno. Crean que Él viva en sus vidas es bueno. Crean que Él les dé la dirección de sus vidas es porque quiere lo mejor para ustedes. Crean que su palabra es verdad. Crean que el direccionamiento que viene por el Espíritu Santo es cierto y los va a conducir a un lugar realmente seguro. Tengan confianza en Él, crean en Él y verán que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Jesús esta mañana que traiga esa convicción profunda al corazón? Mis amados, arrancamos por aquí, porque si se trata de hacer lo que Dios quiere, tenemos que verdaderamente hacer lo que Él quiere. Amén. Y yo te puedo asegurar que 2025 va a ser un buen año para ti. No porque estás creyendo en no, me gané la lotería pues este año, no. Sino porque como nunca antes has comprendido de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que hay para nuestras vidas. Aunque muchas veces eso vaya en contra de lo que tú piensas. Y eso va a ser lo más difícil, mis amados, este año. Cuando Dios te dé una orden y tú creas que tienes que hacer algo contrario. Pero esta mañana yo te pido, rinde tu corazón al Señor. Rinde tu voluntad al Señor. Y dile a Él que transforme tu mente y tu corazón. Para que puedas creer en Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tómate un momento ahí a solas con el Señor.